Un agradecimiento a la doctora Margarita Zapata, a Edgar por la invitación. Voy a ser muy breve, pero antes también hago 3 acotaciones. Soy el tercer advenedizo de este día y no por ello un loco apasionado de la historia de mi estado, del municipio. La segunda cosa que quiero acotar es lo importante que es para todos nosotros acerca de lo que es la historia oral, que mucho se ha dejado de lado, muchas veces no se le da el peso porque no es una evidencia objetiva considerada así por algunos intelectuales o algunos investigadores, pero hemos escuchado desde muy pequeños estas historias, y cuando se me invitó precisamente para participar aquí, la primera pregunta que me hice fue en el sentido que ¿de qué sirve que conmemoremos a don Emiliano, o a la muerte, el asesinato de don Emiliano, cuando estamos viviendo en una sociedad que se está desgarrando? ¿Y de qué sirve que hagamos memoria o trabajemos con la memoria si de todas maneras el presente avasallante nos rebasa en ideologías, en políticas, en buena voluntad de querer hacer las cosas? Y sigo tratando de contestarme, ya escuchando a los compañeros que me antecedieron en el micrófono, veo que no soy el único que tiene esas dudas, ¿no? Seguimos en esta reconstrucción que han tratado de llenar de bronce y que han tratado de llenar de oficialidad, pero que está latente la sangre con la que bañaron la tierra por la que lucharon. Y el tercer punto es, me decían en una pequeña entrevista que me realizaron allá en Tepoztlán, que yo como psicólogo, ¿qué tenía que ver con la revolución? Y pues es muy fácil. La principal herramienta de un psicólogo es trabajar con la historia personal de un sujeto. Pasa igual en la sociedad cuando una sociedad no conoce precisamente su historia. Hay estos procesos de descomposición que ya mencionaban hace un rato la doctora Aura, que le daba tristeza ver cómo en Cuernavaca se ha vestido de Distrito Federal, y obviamente todos estos procesos surianos que tienen que ver mucho con la religiosidad, con la ceremonialidad, pues han ido perdiendo. Y ahí van varias ciudades del estado de Morelos. El pueblo de donde yo vengo, hemos participado y registrado 2 luchas importantes. La primera de ellas, que ya mencionaba la doctora Aura también, que fue en los años 60 con Monte Castillo, que se revive en el año 96, y precisamente continúa esta lucha con el proceso oscuro que están haciendo con el tramo carretero de la vía Pera-Huauque, que se ha dicho y se ha mal informado que los que somos de ahí somos tepoztecos, porque no queremos el progreso. Sin embargo, pues no ha pasado tal situación, sino lo que estamos luchando es precisamente que sea pues un proceso transparente y limpio, no comprando a los líderes ejidales ni comunales. Todo este contexto me sirve a mí para precisamente resignificar la historia, para darle un nuevo rumbo en esta lacerante realidad que nos está tocando vivir, y que está pues obviamente muy metido toda esta cuestión de la narcopolítica. Sin embargo, hoy, en honor a mi general Emiliano Zapata, quiero leerles un poquito de mi reflexión, tratando de darle respuestas. Antes de esto, y aquí mi buen amigo Isaías lo sabe, cada que los corridistas surianos se presentaban en las ferias, en los pueblos de Morelos, iniciaban con un saludo a la concurrencia,
y hoy quiero hacerlo con ustedes también con otro poema que voy a dar lectura en este momento, y es muy breve, ya nos cansamos todo de aquí, pero vamos a darle lectura. Saludo a la amable concurrencia en este día de conmemoración de la infame infidencia que socavar intentó la revolución. 96 años hoy se cumplen de caminar y de esa fatídica traición. Emiliano, te quisieron callar, pero no tenían razón. Perdura la traición a la tierra que con sangre bañaron los que fueron a esa guerra y el verdadero latrocinio pararon. Hoy, respetuosamente recordamos esa gran lucha suriana, donde a muchos celebramos en esa justa muy humana. A todos los que murieron vayan estos versos, pues ya todo lo dieron en tiempos muy, muy adversos. Hambre, dolor y angustia fueron su diario vivir, en una realidad mustia que en verdad los hacía sufrir. Vuela, vuela, palomita, ve y dile sus glorias, que ya nada nos limita, pues conocemos sus memorias. Estamos luchando, abuelos, estamos combatiendo por estos sagrados suelos que con amor aún seguimos queriendo. Este es un poema que hice para la conmemoración del aniversario de don Emiliano, y que fue leído precisamente en un punto en donde se nos reprimió por parte del gobierno de Jorge Carrillo Lea en el municipio de Tlaltzapán, en donde se cumplieron también 18 años de la muerte de nuestro compañero Marcos. Si me lo permite, daré rápidamente lectura a la siguiente reflexión. Nos reúne aquí el aniversario luctuoso de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. Cada aniversario es especial porque cada año nuestro país nos plantea nuevos retos y realidades a los que enfrentarlos nos sirve mucho la historia, y por eso usamos la memoria de esos hechos que llenaron aún más de sangre la revolución suriana. Es útil recordar que en un contexto sociopolítico que todos estamos siendo testigos, donde la sangre de la clase más pobre sigue siendo derramada, como con los 43 desaparecidos, todos han enmudecido y resignado como si esto no fuera más que la vida misma. Nos hemos acostumbrado a mirar en todos los medios cómo la destrucción y la muerte es lo más común, y se ha normalizado a tal grado que ya nada nos conmueve. Nos hemos normalizado tanto con la corrupción de la clase política que no sorprende el dispendio con el que viven, sin importar el amplio margen de la brecha de desigualdades. Y también ya nada nos sorprende ver casas, viajes, lujos y excentricidades en contraste con la paradójica vida de un campesino que labra la tierra y que ayuda a la sustentabilidad de las grandes ciudades como esta en la que nos tocó vivir. Pero allá, en nuestra tierra, no nos quedamos atrás. En la tierra que vio nacer a Zapata, las cosas no pintan bien. La clase política se ha encargado del desencanto de la gente con la imposición de proyectos como la termoeléctrica y el gasoducto, la autopista Cuautla-La Pera, donde ha sido poco transparente y no dan rendición de cuentas de frente al pueblo, donde hay represión, donde cada vez más el campesino está siendo olvidado para dar paso a proyectos turísticos o de supuestos desarrollos de vivienda minando el campo morelense. Hoy, en este 96 aniversario luctuoso de Emiliano, no debemos perder de vista que vivo y muerto simbolizó siempre una lucha recta con principios que buscaron siempre la justicia, que las cosas cambiaran de rumbo y que en un mundo donde conviven todos, ni uno fuera más ni menos que el otro. Emiliano simbolizó esa lucha no solo agraria, sino también política, social, educativa. Mantenía pues un proyecto de nación igualitario y equitativo. En un parte militar, en 1911, Francisco Leiva notifica a la superioridad que Zapata ha escrito lo siguiente: ruego a usted y a todos sus secuaces se dirijan a la cabeza y no a los pies para los arreglos de paz, y no me confundan a mí con Figueroa,
que no es más que un pobre miserable que solo lo impulsa el interés y el dinero. Por último, diré a ustedes que yo no me he levantado no por enriquecer, sino por defender y cumplir ese sacrosanto deber que tiene el pueblo mexicano honrado, y estoy dispuesto a morir a la hora que sea, porque llevo la pureza del sentimiento en el corazón y la tranquilidad de la conciencia. Documento que nos deja testimonio del pensar del general Zapata, con una lucha arraigada en profundas raíces de transformación y no de negociación corrupta. Por ello, Woma, en su clásico libro de la Revolución Mexicana, también nos deja entrever a un emiliano muy directo, cuando ahí se afirma: para Zapata, como dijeron los agentes, la Ciudad de México era un nido de políticos y foco de intrigas. El propio Zapata no se mordía la lengua para hablar de los políticos. Estos cabrones, los llamó en una conversación que sostuvo más tarde con Villa, luego que ven tantito el lugar, luego se quieren abrir paso y se van al sol que nace. Al sol que nace se van mucho al cabrón. Por eso, a todos los cabrones los he quebrado, yo no los consiento. Este era el hombre suriano, el hombre que encabezó la lucha armada, pero sobre todo encabezó la esperanza de un mundo mejor. Cuando se tiene la oportunidad de mirar documentos de aquella época, sin lugar a dudas podemos apreciar la percepción de la gente que veía en el general Emiliano a ese hombre íntegro que en verdad sostenía una lucha a favor de los más pobres. En una carta fechada en Tepoztlán, ante su problema expresa un joven diciéndole que como no tiene él a nadie más de familia, pide su socorro, pues lo ve como su padre y tiene puesta toda su confianza en él. Esa misma percepción se mantiene en muchas evidencias que llegaron hasta nuestros días. Asimismo, el soldado Juan Zenón Rodríguez, el famoso Pedro Martínez de Óscar Leguis, narra cuando supo de la muerte del general que sintió su muerte como la de su padre mismo. Este también era emiliano. La parte que muchos desconocemos, la de ser visto como ese aliciente y motivador de la desesperanza, de ser el padre en la orfandad, de la miseria y el hambre. Por ello los pueblos enteros se unieron a la causa suriana, porque creyeron en esa figura paternal que ofrecía protección y justicia. Tus memorias ensalzarán las nuevas generaciones, libres ya de humillaciones de los que gobernarán. Que las bendiciones caigan sobre ti, Emiliano, y que ya no haya otro tirano que gobierne en el patrio suelo. Escribía con mucho adelanto Fernando García, un 19 de abril de 1915, desde Tacubaya. Esta percepción fue muy significativa. De parecidas líneas encontramos las siguientes palabras: a la hora del combate se le veía en los puntos de mayor peligro, con su traje negro de charro, adornado con magnífica botonadura de plata, sombrero galoneado de grandes dimensiones, al estilo suriano, montado en su hermosísimo caballo, con la pistola al cinto, la carabina en la mano terciada, la carrillera y siempre bien parqueado, el machete suriano en el costado, pendientes de su cuello unos soberbios anteojos prismáticos que usaba constantemente, y con la sonrisa en los labios y el puro en la boca que jamás abandonaba, se presentaba ante las muchedumbres que lo seguían entusiasmados como el genuino representante del verdadero tipo nacional. Esto escribió don Octavio Paz Solórzano en 1936. Doña Leonor Díaz de Tepoztlán recuerda con mucha nostalgia las pláticas de su papá don Francisco Díaz, soldado de caballería al mando del general Timoteo Sánchez. Mi papá hablaba muy poco de la revolución, siempre decía que ni Dios quería que se vuelva a repetir. Mira, mija, en combate lo tengo presente en mi cabeza. Tenía yo 14 años, era en Milpalta, íbamos a tomar al Distrito Federal. Yo lo recuerdo muy bien. Pocas veces había yo visto al general, y ese día vi cómo al caer uno de nosotros se acercó con su caballo para levantarlo, nomás así de jalón. Lo levantó, era bien entrón, no se rajaba para entrarle a eso de echar bala. También recuerda doña Leonor el sentimiento con el que su padre siempre decía que se sentía decepcionado, pues los políticos de ahora le hacen
que ahora le hacen honores son los primeros en deshonrar la memoria de la revolución, que la revolución no les había hecho justicia porque ellos estaban en el olvido, que los políticos nomás para eso servían, para amolar al prójimo. Testimonios como este abundan en mi pueblo de Tepoztlán y en otras regiones del pueblo de Morelos. Comparto con ustedes, para terminar mi participación, la otra visión, la visión de la oficialidad de los soldados del Ejército Federal. Pero solo la tradición pudo eliminar a este simbólico hombre. Dice un escrito lo siguiente: un acontecimiento de gran trascendencia para la paz y desarrollo de estas regiones acaba de registrarse. Emiliano Zapata ha dejado de existir, el por tantos años irreductible jefe de la rebelión suriana, el hombre símbolo del zapatismo interminable y proteico, el abanderado del plan de Ayala, el invencible e incansable Atila del Sur, ha sucumbido al fin. Un firme propósito, un decidido empeño, una labor especial de habilidad y audacia por parte de esta jefatura de operaciones y sus subordinados fueron necesarios para alcanzar este resultado que parecía imposible, conociéndose débil, teniendo tal vez vagamente el presentimiento de su fin, siempre desconfiado y siempre alerta, con el espionaje como aliado y el terreno como protección. Zapata pudo por muchos años mantenerse ileso, viviendo a salto de mata, en movilidad continua, eludiendo el combate franco y burlando las bien organizadas persecuciones, obligado por último a dar la cara, acorralado como una fiera que de otro modo se escaparía, tuvo que sucumbir. El ciudadano general Jesús M. Guajardo, del 66 Regimiento, dieron el golpe de gracia al célebre cabecilla en la hacienda de San Juan Chinameca a las 2 de la tarde del día 10 de abril, y como el mejor trofeo de triunfo trajeron a entregar el cadáver de Emiliano a esta jefatura de operaciones. Desaparecido Zapata, el zapatismo ha muerto. Fue comunicado, pensado y escrito por Pablo González, jefe de operaciones federales destacamentado en Cuautla, Morelos. La invitación para mí en lo personal, como ciudadano mexicano y como hijo también del pueblo de Morelos, es la siguiente que comparto de manera escrita. Hoy, en 96 años, la invitación a salvaguardar nuestros montes y aguas sigue vigente. Sigue vigente nuestra lucha por la libertad, por tener una vida plena y llena de felicidad, porque el mundo feliz, el verdaderamente feliz, es el de los atrevidos, de los soñadores, de los que aún creen, los que mantienen esperanzas, de los que se retan a sí mismos, los que se vencen a sí mismos, los que se transforman para transformar. El mundo, ese mundo necesitado, es el que nos espera a nosotros, las nuevas generaciones, con los brazos abiertos. Gracias por su atención. Latente la sangre con la que bañaron la tierra por la que lucharon. Y el tercer punto es, me decían en una pequeña entrevista que me realizaron allá en Tepoztlán, que yo como psicólogo, ¿qué tenía que ver con la revolución? Y pues es muy fácil. La principal herramienta de un psicólogo es trabajar con la historia personal de un sujeto. Pasa igual en la sociedad cuando una sociedad no conoce precisamente su historia. Hay estos procesos de descomposición que ya mencionaban hace un rato la doctora con la memoria. Si de todas maneras el presente avasallante nos rebasa en ideologías, en políticas, en buena voluntad de querer hacer las cosas. Y sigo tratando de contestarme, ya escuchando a los compañeros que me antecedieron en el micrófono, veo que no soy el único que tiene esas dudas, ¿no? Seguimos en esta reconstrucción que han tratado de llenar de bronce
y que han tratado de llenar de oficialidad, pero que esta obra le daba tristeza ver cómo en Cuernavaca se ha vestido de Distrito Federal, y obviamente todos estos procesos surianos que tienen que ver mucho con la religiosidad, con la ceremonialidad, pues han ido perdiendo. Y ahí van varias ciudades del estado de Morelos. El pueblo de donde yo vengo, hemos participado y registrado dos luchas importantes. La primera de ellas, que ya mencionaba la doctora Aura también, que fue en los años 60 con Monte Castillo, que se revive una evidencia objetiva, considerada así por algunos intelectuales o algunos investigadores, pero hemos escuchado desde muy pequeños estas historias. Y cuando se me invitó precisamente para participar aquí, la primera pregunta que me hice fue en el sentido que ¿de qué sirve que conmemoremos a don Emiliano, o a la muerte, el asesinato de don Emiliano, cuando estamos viviendo en una sociedad que se está desgarrando? ¿Y de qué sirve que hagamos memoria o trabajemos? Un agradecimiento a la doctora Margarita Zapata, a Edgar por la invitación. Voy a ser muy breve, pero antes también hago 3 acotaciones. Soy el tercer advenedizo de este día. Y no por ello un loco apasionado de la historia de mi estado, del municipio. La segunda cosa que quiero acotar es lo importante que es para todos nosotros acerca de lo que es la historia oral, que mucho se ha dejado de lado, muchas veces no se le da el peso porque no es una